Buenas tardes a todos, qué gusto saludarlos y muchas gracias por unirse a este espacio con el que nos estamos acompañando en esta época de cuarentena para hablar de una de nuestras pasiones que obviamente es los podcasts o son los podcasts. Ya esta es la quinta edición de Detrás del Podcast y hoy estoy muy emocionada porque ya lo saben, tenemos a tres invitados especiales con los que vamos a salir por un ratico del encierro para transitar por la calle del Brunch. Y comienzo saludándolos oficialmente. Estamos con Ana Cristina Restrepo. Ana, desde Medellín, ¿cierto? Sí, desde Medellín. Hola Lorena y un saludo muy especial a todas las personas que están con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y a mis dos compañeros divinos que los adoro. ¿Cómo van estos días de confinamiento, Ana? ¿Qué tanto te han cambiado las dinámicas? Estos días de confinamiento, pues la verdad yo soy una persona muy encerrada, entonces no, pues no me da tan duro por eso, porque yo no soy muy de la calle. Pero sí, por supuesto, digamos, uno se da cuenta que hay cosas que tienden unos cambios drásticos. Por ejemplo, para pues el ejercicio de la reportería, pues completamente muerto y gran parte del insumo de mis columnas o de lo que yo hablo es de la calle por una parte. Y lo otro, enseñar es un poquito complejo la enseñanza cuando ya es por estas plataformas. Por supuesto. Y bueno, también saludo a Mauricio Reina. Mauricio, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Lorena, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación y un saludo a todos los que nos están siguiendo en este momento. Gracias por seguirnos, gracias por oír todas las semanas o cada vez que puedan la calle del brunch y esperando pues que a ver qué termina de pasar con esta cuarentena, Lorena. Sí, todos esperamos, pero mientras tanto hay que seguir haciendo, ¿no? ¿A ti cómo te ha ido en estas semanas? Ya pasamos hace rato el mes, ¿no? Los 2 meses, ya perdí la cuenta. Al final van a ser 2 meses, cuando terminemos en unos 18 días van a ser 2 meses en total. Pues bien, lo primero que es importante tener presente es que somos de los afortunados que tenemos trabajo y eso hace una inmensa diferencia a la hora de vivir una cuarentena de estas. Yo creo que la gente que en este momento está viendo cerrar su negocio, peligrar su empleo o se quedó sin trabajo, pues está en una situación muy difícil y si a eso le suma el que se le vienen unas semanas adicionales de incertidumbre, pues no quiero pensar en el estado de ánimo. Así que todos aquellos que conozcan a alguien que esté en esa condición o si nos sigue en este momento alguien en esa condición, un abrazo solidario, mucho ánimo y con la confianza de que de esta vamos a salir. Y ya teniendo trabajo, pues es impresionante cómo se multiplica el trabajo cada día, porque pues antes uno tenía más o menos horarios, ahora Sí. pues los horarios son todo se va uniendo con todo. Y todos los días se van haciendo parecidos, muy parecidos. Entonces, pues, por una parte bien, por otra parte tratando de explorar internamente lo que no se puede explorar externamente. Sí, eso es cierto y mira que, como lo dices, pocos sectores podrían decir que se están moviendo, que pueden sacar algún tipo de provecho de esta coyuntura y uno de esos pocos es lo que podríamos llamar la industria del podcast y esa es una de las cosas que vamos a abordar hoy. Y por supuesto también saludo a Vladimir Flores Vlado. Hola Vlado, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. Hola Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes a mis compañeros de podcast, a Ana Cristina, primero que todo, primero la parte más interesante de este podcast nuestro, y después pues Mauricio, pues toca, porque ¿qué más hacemos? Sería muy mal criado saludar a Ana Cristina y no saludar a Mauricio. Y por supuesto a todos los invitados que están llegando, que se están integrando a esta transmisión, emisión, no sé cómo se le llamará a estas cosas que yo generalmente aborrezco, pero que hoy hice una excepción. Yo detesto estas reuniones virtuales. Sí, sí, sabemos que no es fácil para todo el mundo, pero sé que la ocasión lo vale. Y yo les cuento, yo soy Lorena Vega, soy directora de Acorde Podcast, la productora donde tenemos el honor de producir La Calle del Brunch, y hoy voy a moderar esta conversación y espero no ser la única que haga las preguntas. Más adelante esperamos tener un espacio para que ustedes, por favor, también pregunten lo que quieran. Y vamos a comenzar, porque lo que nos trae aquí es un podcast que bien podría ser un lugar
o un espacio de conversación. Hoy nos acompañan oyentes, pero también personas que no han tenido la oportunidad todavía, que no conocen la calle del Brunch. Y yo les quiero preguntar a ustedes, Mauricio, Ana, Vlado, ¿cómo definirían la calle del Brunch? ¿Qué es para ustedes? Comencemos, Ana. Bueno, la calle del Brunch es exactamente lo que se ve. Son tres amigos porque realmente somos tres amigos, es decir, aquí no es el juego de roles de que estamos jugando a ser amigos, no, nosotros éramos amigos desde antes. Y son tres amigos mirando la actualidad, tres amigos que son conectados con los medios de comunicación, que por lo tanto tenemos un nivel de información, digamos, suficientemente bueno para aportar una perspectiva y tenemos puntos de vista distintos, muchas veces muy distintos. A veces sí nos juntamos un poco más en ciertas áreas, pero eso es básicamente tres amigos que, por supuesto, digamos, desde que tenemos el podcast, pues me ha acercado muchísimo más a Mauricio, pues yo no era tan amiga de Mauricio como si yo he sido de lado durante muchos años. Pero sí, es exactamente lo que se ve. Son tres amigos que nos sentamos a mirar la actualidad. A digerirla, ¿no? Creo que es uno de los verbos que a ti te encanta, Mauricio. Pues sí, eso es lo que tratamos de hacer. Yo creo que con esta revolución, ya no tan reciente, pero de los últimos lustros, de poder tener a un clic de distancia en el teléfono la información que uno quiera, la última noticia que uno quiera, el dato que uno quiera, le llega por redes sociales el cuento que pasó tal cosa, lo busca e inmediatamente lo encuentra. La posibilidad de tener tanta información hace que sea necesario el poder digerirla o el poder crear un punto de vista respecto a esa información, poder tener una perspectiva crítica, distintas perspectivas, incluso críticas. Entonces creo que sí, esa es parte central de este proyecto y de este esfuerzo, y es tratar de tomarse un poquito una pausa, que muchas veces en los medios, como dice Ana, todos trabajamos en medios de comunicación, muchas veces en los medios en los que trabajamos no tenemos tanto tiempo de digerir a fondo un tema, de poderle dedicar, como aquí tenemos el lujo de hacerlo, a veces 20 minutos, 25 minutos a discutirlo entre los tres. Entonces, ese proceso de digerir y moler la realidad es parte central de todo este ejercicio de amigos. Y para ti, Vlado, ¿cómo podrías describir lo que encuentra un oyente que se topa, quizá por casualidad, con la calle del Brunch? Seduzcamos a esos que quizá tienen hoy la intención de comenzarlos a escuchar. Bueno, la verdad es que la idea de este podcast era un poquito eso, ayudarle a la gente a digerir la actualidad nacional y la actualidad internacional sin ser demasiado acartonados. De hecho, somos muy sueltos, muy informales, nos tomamos del pelo, nos echamos pullas, tratamos de abordar las cosas desde una perspectiva muy transparente, porque digamos que aquí no hay alguien que haga el papel de bravo o alguien que haga el papel de perro de presa, ni de presa tampoco, sino que se trata de que cada quien sea auténtico, y en eso, como decía Ana Cristina, no estamos asumiendo ningún rol ni nada de estas cosas, porque somos amigos que estamos compartiendo una conversación con el público. Y por otro lado, también es tratar quizás de ayudarle a la gente a que tenga más elementos de juicio a la hora de analizar lo que pasa. Y ahí llegamos a otra de las frases que usamos mucho en nuestro caso, y es que aparte de que no trague entero, la gente no coma cuento, ¿no? Porque la idea es precisamente que puedan tener unos puntos de vista. Nosotros lo que decimos, así lo digamos informalmente, pero por lo general está apoyado en un dato, en una publicación, en una fuente, etcétera. Y obviamente después vienen las opiniones y los análisis y las diferencias, porque las tenemos. Obviamente no pensamos igual, coincidimos en unas cosas, en otras no, que van desde la visión política
hasta el gusto por ciertas comidas o por ciertas películas o libros, cosas de las cuales también a veces hablamos en ese último segmento, que por lo general es un segmento más que tiene que ver con la actualidad, pero desde una perspectiva más relajada. Claro, y yo les diría que si a mí me preguntan, la calle del brunch es como una infusión aromática. No sé, esa sensación de que cuando comemos mucho o tenemos mucha información en este caso, necesitamos algo que nos ayude a hacer esa digestión, a procesar bien cada uno de esos elementos, porque como ustedes lo dicen, estamos saturados de informaciones y pocas veces tenemos el tiempo para entender cómo esa información nos afecta, qué significa, y corremos el riesgo además de que muchos de esos hechos pasen de agache. A mí la curiosidad que me surge es por qué ustedes que están vinculados a los medios, que están en este momento en lugares donde podrían o pensaríamos nosotros ayudar también a cumplir esta función. Tú, Ana Cristina, eres columnista de varios medios, estás en este momento también vinculada a una emisora. Mauricio, tú eres economista, investigador, columnista, comentarista, y Vlado también en tu papel de periodista y de caricaturista. ¿Por qué sintieron que el podcast podía ser una alternativa? O sea, ¿cuál sienten que es cuál era, qué los sedujo de este medio? ¿Por qué el sonido? ¿Por qué un podcast para ayudar a cumplir esta misión? Y me gustaría que ahí empezaras tú, Mauricio, que sé que fuiste también como el artífice de todo esto. El origen de la calle del brunch es doble, porque por una parte, hace como 2 años, va a ser 2 años, en el sitio en el noticiero donde yo trabajo, en Red Más Noticias, a mí se me ha ocurrido que era chévere hacer un podcast derivado de Red Más Noticias, donde hubiera oportunidad de digerir más los temas. Terminé haciendo un par de episodios con Daniel Pacheco, algunos de ustedes lo conocerán, él es el director de Zona Franca. Salieron chéveres, se llamó el brunch en ese momento. La idea del brunch venía de justamente hacer una cosa los sábados, acompañar a la gente a desayunar con calma. Originalmente yo lo había pensado que tuviera también video y se pudiera ver en un sitio desayunando sencillamente y conversando. Pero por problemas de producción, se imaginarán, si el podcast tuvo problemas de producción, cómo habría sido la idea de llevar las cámaras a un restaurante todas las semanas. Por problemas de producción, pues ahí quedó la idea, y en esas apareció Ana con una idea similar. Como Ana dice, no nos conocíamos tanto, y ella pues me buscó y me dijo que tenía esa idea, que si le jalábamos o no le jalábamos. Inmediatamente se nos ocurrió buscar a Vlado, amigo de los dos, muy amigo de los dos, y por supuesto gran colega, y arrancó la cosa. Yo creo que desde mi punto de vista hay 2 motivaciones fundamentales. Una, la posibilidad de hacer algo independiente y propio, en el sentido de muchas veces no hay espacio suficiente en el periódico, no hay espacio suficiente en el noticiero, no, ese tema ya no va, escojamos más bien el otro. Aquí tenemos pues la posibilidad de hacer los 3, y cuando tenemos una invitada, últimamente nos ha acompañado Juliana Bustamante, que ojalá nos siga acompañando en el futuro, también podemos escoger entre todos cuáles son los temas y dedicarles el tiempo, hacer ese proyecto independiente, por una parte a nuestro gusto, a nuestro acomodo, y por otra parte tener la posibilidad de analizar a fondo y darle distintos enfoques a algo que muchas veces en nuestros medios está limitado por pauta, o por tiempo, o por ritmo, o por lo que sea. Ana, ¿tú qué sientes que aporta el podcast, el audio? ¿Por qué, por qué esta forma de llegarle a la gente y no otra? Mira, la idea, cuando hablé con Mauricio y con Vlado, era por lo siguiente: yo soy muy podcastera, a mí me gustan muchísimo los podcasts. Yo oía mucho, pues oigo mucho un podcast que se llama Pod Save America. También oigo mucho el podcast del New York Times, The Daily, y también el The Economist. Pues digamos con el que soy más juiciosa es con The Daily y también con Pod Save America. Entonces, porque pues primero me gusta mucho la radio, pero me gusta más el podcast porque tú decides el tiempo. Es decir, en el podcast tú es el que decides cuándo entras, cuándo quieres oír. Puedes dedicarte a escoger una temática. Si yo hoy quiero entrar a buscar un podcast, qué sé yo, sobre jardinería, voy y lo busco. Si quiero buscar uno sobre actualidad, sobre política.
Entonces, a mí lo que me gusta del podcast es, primero, que tú puedes estar haciendo algo más mientras oyes el podcast, que es lo propio de la radio. Es decir, tú puedes estar arreglando la casa, puedes estar arreglando tu biblioteca, arreglando el closet, haciendo algo más, puedes estar manejando, en primer lugar. En segundo lugar, tú decides los tiempos. No es como la radio que tú lo prendes y ahí se quedó y te perdiste eso, no. Tú puedes escoger hasta dónde quieres oír y después retomar. Y lo otro que también puedes escoger la temática y me pareció maravilloso poder incursionar en eso y mirando lo que había y lo que no había, pues me pareció muy bonito la idea de poderlo hacer con amigos, hombre, tener, digamos, hombres, mujeres, ciudad no principal, ciudad principal, que trabajemos en el medio, que haya opinión, que haya información. Es decir, hay una serie de elementos que si ustedes miran en cada uno de los personajes, pues los estamos equilibrando ahí para, pues al momento de dar la información o la conversación. Y para ti, Vlado, ¿qué ha significado el podcast? ¿Qué tan cercano estabas a este mundo antes? Pues la verdad, no, yo por ahí había hecho algunas cositas en YouTube y eso, que es otra manera también ahí de transmitir ideas. Pero cuando Ana Cristina y Mauricio me plantearon la idea, sobre todo por eso, ese esquema que dice Ana Cristina de hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo, Lo contrario. todo eso, pues yo no me podía negar. Eso era una invitación muy tentadora. Y nos sentamos un día, incluso estábamos con mi hija, porque Ana Cristina, pues como todos sabemos, vive en Medellín, y nosotros estábamos con mi hija y nos reunimos los cuatro, y mi hija era como la relatora e iba tomando nota de las ideas que iban surgiendo y esas cosas en un restaurante por aquí de Bogotá. Y bueno, no, pues la idea de hacer Claro, esto, perdón, y Sofi también dio posibilidades, o sea, las cosas que nosotros no sabíamos por dónde salir, Sofi iba ahí contando como, también nos iba como alimentando, diciendo, a ver, no, pero ustedes pueden hacer esto o esto también. es verdad, es verdad. Entonces, sí, Sofía ahí puso su granito de arena. Entonces, pues a mí me parecía una idea muy buena porque a mí siempre me ha gustado la radio. Nunca he trabajado en radio propiamente. Este año empecé a hacer no, el año pasado, en julio, empecé a hacer un programa también de conversación con otra periodista amiga mía, con Olga Elena Fernández, que lo transmitimos los lunes en la emisora de la Tadeo, pero antes del podcast no tenía una experiencia así consistente en radio. Entonces, la única experiencia era cuando lo invitan a uno a sus programas de opinión a Pues hablar sí. en algunos casos de temas muy puntuales, pero este era un programa nuestro. La idea es hacernos millonarios, ganar mucha plata, pero es la idea. Exactamente, o La, sea, ya dijiste el centro de todo. la realidad es otra cosa, pero como soñar es gratis, entonces Sí. pues estamos en eso. Pero no, yo creo que aporta la posibilidad, como decía Mauricio, de que escogemos de manera independiente nuestros temas y los abordamos más allá de que haya cualquier consideración ideológica, económica, empresarial, política, etcétera, ¿no? Entonces nosotros abordamos los temas que nos parecen más relevantes y cada quien opina. A veces llegamos al consenso muy fácilmente y decimos, claro, ese tema es inevitable. Otras veces negociamos, todos tenemos ideas distintas, buscamos un punto de convergencia, etcétera, ¿no? Porque la idea también es que no sea una cosa ni impuesta y en la que ninguno de los tres se pueda sentir incómodo ni nada, sino que ahí buscamos la forma de abordar esos temas que en últimas no son dos temas de nuestro interés, sino lo que consideramos que es de interés para la audiencia, porque es a la audiencia a la que nos debemos y esa audiencia que ya nos espera, algunos de ellos o muchos de ellos nos esperan todos los sábados, están pendientes de que vayamos a salir, cuando falta alguno por alguna circunstancia, siempre lo preguntan, siempre están pendientes, etcétera. Entonces creo que hemos aportado distintas aproximaciones porque
como somos tan diferentes en nuestros orígenes profesionales, obviamente familiares, personales, de ciudad, etcétera, pero en nuestras especialidades, entonces, Mauricio pues es el tipo de las cifras, el tipo de la economía, el hombre que hace esos análisis que tiene tan claros y que siempre tiene el dato a la mano, etcétera. Ana Cristina, a su vez, tiene esa visión que es una visión desde Medellín, pero es una visión muy universal porque, como la han oído, ya está pendiente de las cosas internacionales, de la prensa internacional, pero es que además es mamá, además es profesora, además trabaja en una emisora, además es columnista, etcétera, viaja bastante, entonces, pues todo lo que nosotros somos y hacemos de alguna manera confluye en el podcast. El año pasado que yo estuve en Berlín en la conmemoración de la caída, de los 30 años de la caída del muro de Berlín, pues también uno de cada experiencia ahí aportamos. Este podcast lo hemos grabado en aeropuertos, en cafeterías, en restaurantes, en la casa. Nos falta un burdel para completar todo, pero de resto, o una casa de Nariño, alguna vaina, pero de resto ya es muy variado, entonces, porque es como somos nosotros, tratamos de ser frescos, descomplicados, desacartonados, como dije hace un rato. Y esa es la sensación que da. Lado, cuando uno está creando un podcast, y sé que también muchas personas están en esta conversación porque tienen la idea de producir su propio podcast y quieren absorber información, una de esas primeras decisiones que se debe tomar es, bueno, esta es mi idea, ¿cuál es el formato que voy a utilizar para concretar esa idea? Y aquí pareciera que ustedes se fueron hacia lo que podríamos llamar un panel de análisis, pero yo tengo la sensación de que este formato se queda corto frente a lo que es realmente la calle del brunch, porque nos hemos acostumbrado precisamente, tú lo sabes, Ana, a que la radio cada vez está utilizando más este formato, el de los analistas. Pero, ¿qué creen ustedes, Ana, por ejemplo, que diferencia a la calle del brunch de un típico panel de analistas de la radio? ¿Qué es diferente? ¿Qué elementos tiene adicionales? Yo creo que, por el contrario, es supremamente distinto por varias cosas. Primero, porque nosotros no tenemos ningún tipo de vínculo distinto a la amistad entre nosotros. Es decir, no hay ningún interés, la relación es absolutamente horizontal entre los tres. Aquí no se puede decir que haya uno que tenga un nivel de poder superior al otro. Es decir, cuando tenemos una conversación es completamente horizontal, cuando decidimos los temas es completamente horizontal. En segundo lugar, porque también hemos tenido como un mecanismo, digamos, disciplinado de encuentro, y ese sistema disciplinado de encuentro también es basado en la solidaridad. Es decir, cuando alguno ha tenido un problema, hemos entendido ese problema y lo hemos sabido esperar. Y yo creo también que es que hay un absoluto respeto por lo que diga el otro, así nos parezca que estamos completamente al otro lado, no hay ningún tipo, es decir, aquí sí es literalmente sin ningún tipo de censura por lo que quiera decir el compañero, que uno no puede decir que los medios de comunicación uno sea completamente libre. ¿Por qué? Porque nos ponen tiempos primero que todo. Usted puede intervenir, pero puede intervenir súper corto, lo cortan, a veces no puede complementar la intervención que usted va a hacer, o inclusive de pronto no puede ampliarse en determinados temas. Aquí no tenemos ese tipo de limitaciones, es decir, claro, tenemos una limitación de tiempo, pero tampoco es, digamos, como en la radio comercial o en televisión, somos un poco más sueltos con eso. Y creo que el panel de análisis, cuando es entre amigos, sí hay una diferencia muy grande, porque creo que esa conexión humana que se hace con la persona que tú conoces bien, pues te da pie, o pienso yo así, te da pie para ser un poco más profundo y no tener el miedo de, uy, ¿qué va a decir este otro? Pues yo estoy segura que yo diga lo que diga, yo estoy segura que Vlado y Mauricio siempre van a estar bien, aunque no de acuerdo, pero van a estar bien con lo que yo diga. Entonces hay como un nivel de confianza que permite opinar con más libertad.
Sí, y pareciera también que muchas veces la búsqueda o los paneles los paneles de análisis se vuelven más paneles de pelea, ¿no? De buscar la polémica. Y Mauricio, yo te quería preguntar, ¿dónde crees tú que está esa línea entre el análisis y la opinión? Tú me explicabas que a ustedes les interesa también que la gente tenga elementos de juicio, que no es solamente mostrar cuál es su percepción frente a un tema en particular, cómo es ese desarrollo de eso que me contabas. Pues primero quisiera opinar sobre eso de si los paneles son una conversación o son una confrontación. Hay una cosa curiosa y es que tanto Ana como Vlado como yo tenemos, como decía Vlado, formaciones distintas y perspectivas un poco distintas para ver ciertas cosas, pero a mí me ha sorprendido que convergemos mucho más que lo que nos enfrentamos. Uno esperaría que hubiera más picante, o sea, hay directores de medios que creen que mientras más pelea, más picante, y mientras más picante, más audiencia, y entonces que se masacren allí frente a uno. Nosotros, no solo porque nos respetamos y nos queremos como amigos, pues tratamos de evitar roces y lo hacemos pues de manera muy espontánea, sino quizás porque también en muchas cosas tenemos puntos de vista más complementarios que antagónicos, creo yo. Nos salimos un poco de ese formato de la pelea y la confrontación. No nos nace pelear, muchas veces ni siquiera nuestras posiciones son tan divergentes ni tan opuestas. En cuanto a darle elementos de juicio a la gente, pues en primer lugar yo le agradezco a todos los que están allí en este momento siguiéndonos y los que nos siguen los fines de semana, porque es un poco arrogante decir que uno le da elementos de juicio a los otros que están al otro lado. Creo que a lo sumo lo que nosotros hacemos es por oficio, como decía Ana, estamos todo el día metidos en nuestros análisis cotidianos, en nuestros medios de comunicación, y esto es como el gimnasio. El que lo hace cotidianamente y lo hace con disciplina y le dedica un tiempo al día, pues adquiere un poquito más de destreza, más información, tiene más elementos de juicio, y lo que tratamos de hacer es entregárselos a la gente para que saque sus propias conclusiones. El noticiero en el que yo trabajo, que tiene unos 6 o 7 años de vida, nació con una frase que a mí me gusta mucho, y es que conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. No es que nos vayamos a robar ese eslogan, ni mucho menos, pero creo que ya tenemos muchos eslogans en la calle del Bronx: digerir, no tragar entero, etcétera, etcétera, y va por el mismo lado. Creo que más que explicarle o decirle a la gente cómo interpretar algo, porque partimos de la base que son interlocutores y oyentes maduros, personas que tienen un criterio formado. Es difícil que alguien llegue a un programa semanal de casi una hora, pues porque le parece muy chévere la música, ¿no? La música de las cortinillas. Algo le debe gustar de esta discusión y esta conversación, esta manera de encarar las cosas. Y si le gusta y le saca gusto, por lo tanto uno no tiene que decir, no, es que hay que explicarle y enseñarle. No, damos elementos, cada uno de lo suyo, desde una esquina distinta. Muchas veces nosotros somos conscientes de que alguno de los 3 temas que tocamos semanalmente no lo manejamos tanto como otro de nuestros compañeros, y oímos humildemente como el que oye cualquier cosa y explicación de alguien que sabe más que uno o que conoce más información que uno. Y creo que de ese cóctel se sacan elementos de juicio, que es lo que nosotros tratamos que la gente se lleve para que saque sus propias conclusiones y haga sus propias reflexiones. Sí, y Vlado, ¿tú qué piensas sobre ese tema? Sobre todo ese tema de la confrontación, porque quizá muchos esperarían que, teniendo en cuenta que quizá algunos de ustedes han asumido líneas ideológicas, la gente podría esperar esa confrontación, porque no se ha dado aquí, porque es tan agradable esa conversación, y uno siente que realmente, además, lo acompañan a uno mientras los estamos escuchando. Pues yo creo que esos paneles de discusión que hay en las emisoras, esos formatos son un poquito agobiantes en cierto punto, porque llega un momento en el que las discusiones se vuelven tan ásperas, tan ácidas,
en algunos casos altisonantes y en otros malsonantes, porque se discute no con la razón, sino con la pasión y con la bilis. Entonces, ahí se pierde mucho eso y uno como oyente se queda ahí, o uno cuando está invitado. Yo recuerdo que hace muchos años cuando Néstor Morales me invitaba a Hora 20, cuando él estaba en Caracol, yo llegué a un punto en que le dije, cuando vaya a invitar a José Obdulio Gaviria, no me invite a mí, tranquilo, no pasa nada. Yo paso, porque es que después de 2 o 3 sentadas con ese señor, a mí me daba mala energía, me daba jartera. Entonces ir uno a un lugar donde va a estar harto, qué pereza. No se trata de hablar solamente con la gente que coincide con uno, pero sí de estar en un lugar en el que uno pueda estar tranquilo, ¿no? Yo en el programa que tenía hasta hace un par de años, llevé a mucha gente del Centro Democrático, inclusive a Paloma Valencia, a Pacho Santos, a Juan Lozano, a un montón de gente de las toldas uribistas con las que no tenía ningún problema para sentarme a hablar. Entonces, pero hay gente con la que es aburrido porque es grosera, porque es altanera, porque asumen unas actitudes muy incómodas y eso es lo que la gente no encuentra en la calle del brunch. En la calle del brunch nosotros, como decíamos, coincidimos en unos temas, tenemos diferencias en otros, pero no, nosotros nunca, cosa que sí pasa en los paneles de radio, nunca vamos ni al ataque personal, ni a ofender, ni a incomodar al otro. Porque además como ya todos sabemos más o menos por qué lado se va a meter el otro, ya nos conocemos. Entonces uno dice, yo ya sé que Mauricio va a reaccionar así o que Ana Cristina va a responder de tal manera. Pero sin que eso, como decía ahora rato Ana Cristina, nos ponga en una situación molesta, una situación harta. En los paneles otros, generalmente no son amigos los que se sientan, son personas, entonces ponen 2 y 2 o 3 y 3 de cada bando y entonces ya de por sí el set está dispuesto para que uno asuma un papel de pugnacidad. Y eso pues a mí me parece bastante incómodo, es bastante harto, ¿no? Yo no haría un programa con alguien que me cae gordo. Pueden ser con alguien que no piense igual a mí, por supuesto. De hecho, nosotros tres no pensamos igual en muchas cosas, pero no con alguien que me caiga mal, con alguien a quien yo no respete, o mejor, alguien a quien yo no admire. Si es con alguien que yo admire, es delicioso sentarse uno a conversar con alguien, porque uno puede admirar a gente que no es de su misma cuerda ideológica, política, lo que sea, pero que tenga argumentos, que tenga manera de expresarse bien, etcétera, etcétera. No cuando uno habla con un Macías o con una cosa de esas o con un Petro que también llegan a unos extremos que uno se queda ahí y uno dice, qué pereza, yo no quiero estar acá. Entonces, eso en la calle del brunch no lo vemos y nosotros, como decimos, y a algunos oyentes les constará, hemos tenido diferencias y nos decimos vainas, nos echamos pullitas y todo, pero con un cariño inmenso y con un respeto sobre todo. Entonces, eso hace una diferencia porque hay una camaradería que no es una camaradería para la grabación, sino para la vida. La tenemos en todo momento. Bueno, me gustaría en este punto, porque se nos va el tiempo y no le damos participación a la gente, que nos cuenten quiénes tienen preguntas. Los invitamos además que por el chat o hay una opción que da Zoom, que es la de levantar la mano, nos digan que quieren preguntar y se atrevan, Manuel, ojalá. Se atrevan, Manuel ojalá. ya hizo una pregunta. Ay, pero Hay ojalá. hay dos preguntas en el chat. Buenísimo. Sí. Manuel, ¿quieres encender tu cámara o el micrófono y haces la pregunta? También queremos conocerte. ¿Estás ahí? Hola. Ahí está Manuel. Hola, ¿cómo estás? Bien, Hola. me gusto en saludarlos. Hola, Manuel. ¿Qué tal? No, me alegra mucho verlos en persona. Quería preguntarles cuál ha sido el episodio del cual se sienten más orgullosos porque todo salió a la perfección, tal como ustedes se lo han soñado. ¿Quién quiere contestar?
O Yo lo tengo. cada uno su episodio favorito. Yo sí lo Ana. tengo y lo tengo muy claro. Dale. Fue un episodio en Bogotá en que nos sentamos los tres a comer. Eso es delicioso. Ni siquiera me acuerdo de qué hablamos, no me acuerdo de qué fue el episodio, pero estar los tres juntos, ahí con el postrecito, uno mirando quién es el que le va a meter toda la mano al postre. Entonces éramos, o me concentro en el tema o que no se vayan a comer todo el postre. Me parece delicioso. Ese episodio que nos sentamos los tres fue en Harris. En Harris Bar, sí. Sí, en Harris Bar. Ese episodio me pareció hermosísimo. Mm. Siempre cuando estamos juntos yo soy muy feliz. No te acuerdas del tema, pero sí del postre. Sí. Ni del postre, era que estábamos los tres juntos, que eso me pareció fantástico, estar los tres juntos. ¿Y Mauricio y Vlado tienen un episodio que recuerden con especial cariño? Vladito. La verdad no tengo un episodio así que yo diga que recuerde, me tocaría pensar mucho porque creo que hemos hecho bastantes episodios buenos, interesantes, pero no tengo una preferencia así marcada en este momento. No, es una pregunta que me tocaría pensarlo mucho para contestarla sin decir ninguna cosa ahí por salir del paso. Entonces, Mauricio? levanto la mano. Vale. Yo estoy de acuerdo con Ana por una sencilla, en que el episodio favorito fue ese. Porque como nuestro espíritu es tener una conversación de amigos, la maravilla que ofrece la tecnología de conectarnos cada uno desde su casa y Ana desde Medellín y todo, no es tan grande como para reemplazar la inmediatez, la calidez de estar juntos y de ver el lenguaje corporal y de entender una sonrisa y de disfrutar un café. O muchas veces nos reunimos, pocas veces hemos estado los tres, creo que solamente 2 hemos estado los tres en un mismo sitio. Muchas veces Vlado y yo estábamos en un mismo sitio y Ana en Medellín, pero pues obviamente en cuarentena ya cada uno está en su casa. Entre otras porque como este es un detrás de cámaras, detrás del podcast, les decimos que Lorena, quien la ve tan sonriente allí, regaña porque el sonido no queda bien. Entonces, antes de que Lorena estuviera regañándonos, nos regañaban de acorde, que muy chévere ese episodio allá, todos comiendo postre, pero se oía una música por allá detrás y una bullaranga de los meseros. ¿Por qué no tratamos de Los mejorar un poco el cubiertos. sonido? Entonces, digamos que lo que nosotros queremos es tener ese espíritu de conversación. Y ese espíritu de conversación se logra mucho más cuando estamos los tres juntos. Por eso ese episodio ideal es el que dice Ana. Vamos a buscar la solución tecnológica, eso sí, para tener el mejor sonido posible y todavía podernos meter en la mitad de un restaurante cuando ya los restaurantes vuelvan a ser lo que eran antes y uno le pase un mesero por detrás con una bandeja y le pegue en la cabeza. Les prometemos que vamos a llegar allá otra vez. O Mauricio, el episodio que hicimos en un aeropuerto, que Mauricio vino a Medellín, y como Mauricio viene a unas reuniones, pero él viene a la reunión y él mismo se va, entonces quedamos de encontrarnos en el aeropuerto. Y eso fue un rollo, porque éramos en el aeropuerto de aquí, en Medellín hay 2 aeropuertos, pero pues estábamos en el chiquito de acá de puro Medellín, no en Río Negro. Entonces, primero sin encontrar dónde sentarnos, después encontramos dónde sentarnos y era el ruido más horrible, o ahí mismo íbamos a empezar a grabar y ahí mismo el anuncio por parlante, pues eso fue... Estaban en obra, Ana, acuérdate que estaban en obra y estaban martillando. Además. Sí, además. Eso no te tocó a ti, Lorena, porque si no nos habrías censurado esa emisión del podcast. No, censura jamás. Bueno, Vladito. ¿Alguien más tiene preguntas? Me decían ustedes que vieron que alguien más levantó la mano por aquí. Ah, sí, Juan Diego Castillo. ¿Dónde estás, Juan Diego? Juan Diego, ¿estás por aquí? Bueno, de pronto está tímido, pero nos pregunta... No, pero ahí la dijo. Léela, Sí, Lorena. ¿qué tipos de formato? Sí, lo que pasa es que también queremos conocerlos. Pero bueno, ¿qué tipos de formatos de podcast escuchan o les llama la atención? En el rol de oyentes, ¿ustedes qué tipo de podcast escuchan?
Bueno, ya Ana dijo los de ella. Yo oigo también el Daily del New York Times. Me gusta mucho y sobre todo la manera como a partir de la cuarentena han empezado a meter productos nuevos y variantes al podcast tradicional. Los de los fines de semana son fantásticos. Los domingos a veces son un poco ladrilludos porque a veces son lecturas de cosas que han salido en el New York Times y eso no es tan chévere poner a alguien a leer en un podcast, pero han hecho otros que son tipo reportería, por ejemplo, de restaurantes que han cerrado, propietarios que han tenido que cerrar restaurantes, contar su historia. Hoy, mientras hacía ejercicio, ¿no?, al mediodía estaba oyendo uno de Daily de una profesora que dictaba sus clases y empezó a hacer las clases por Zoom en plena cuarentena, y cuando pidió un trabajo todo el mundo le respondió menos una niña que se había ido a la Florida a hacer desde allá su examen, y le dijo, vea, yo no puedo definitivamente hacer esto en mi casa, a diferencia de la universidad. Yo estoy con unos papás que vivimos todos en no sé cuántos metros cuadrados, ellos atienden un camión de comida, con el confinamiento nos quebramos, no me puedo concentrar, no sé qué, y de ahí sacaron toda la historia de lo que significa el que la educación, que es algo que iguala a todo el mundo, se rompe y se pierde un factor de igualación. Pero no les quito más tiempo porque si les hablo de cada uno de los podcasts, que tampoco son tantos, no dejo hablar dobladito. ¿Qué oye usted? Mauricio, tu cama, no te estamos viendo. Ahora sí, ya te estamos viendo. Vlado, ¿tú qué escuchas? La verdad es que oigo muy poquito podcast, muy poquito. De vez en cuando por ahí oigo el de The Economist, a veces por ahí algún otro por ahí, pero yo la verdad es que yo oigo mucho radio. Yo oigo a Yolanda Ruiz todos los días, pongo RCN, la básica, y oigo noticias de 6 a 10 de la mañana cuando no tengo clase, porque yo estoy estudiando. Entonces, cuando tengo tiempo, oigo mucho radio, pero yo no soy muy podcastero. Algunas veces, y otras veces porque me he puesto para hacer el ejercicio, para entender un poquito cómo manejan y tal, pero no soy habitual de podcast. Yo leo mucha prensa nacional y extranjera, pero podcast no, yo no soy consumidor de podcast. Y oigo el nuestro para ver cómo nos va, para ver el ritmo, para detectar cosas que se pueden mejorar, etcétera. Pero normalmente no soy muy podcastero. Bueno, aquí también pregunta Diego Morales. Diego, ¿quieres hacer tu pregunta tú o quieres que la leamos? ¿Estás por acá, Diego? No, están tímidos. Diego nos pregunta, ¿algún medio les ha hecho algún tipo de ofrecimiento en un espacio radial o de televisión? De no ser así, ¿han pensado en migrar a un espacio en YouTube? ¿Cuál es la próxima etapa para la calle del brunch? Y Diego nos aclara que tiene problemas con el micrófono. ¿Cuál Pues es yo esa creo que siguiente etapa? esa pregunta tiene tres respuestas distintas, porque no pensamos de una misma manera y no hemos discutido esto conjuntamente. No pensamos migrar, digamos, a radio, o en algún momento Vlado propuso que hiciéramos esto en radio, y de allí salió el programa de radio que tiene Vlado hoy en día los lunes, pero pues creo que ya más o menos explicamos las ventajas que le vemos al formato del podcast frente a la radio. En cuanto a lo de YouTube, sí, yo personalmente no lo hemos conversado muchas veces o nunca tal vez, pero yo sí quisiera que hubiera un producto o de la calle del brunch o paralelo a la calle del brunch o distinto a la calle del brunch en YouTube. Yo creo que tanto por el medio audiovisual como por la universalidad de la plataforma de YouTube, ahí hay un mundo muy rico por explorar, y esperaría que pronto todos o algunos o yo pudiéramos mirar hacia allá, conservando, por supuesto, este espacio que tenemos de amigos que tanto valoramos. Sí. ¿Y Ana o Vlado tienen algo para agregar frente a esa pregunta? Yo creo que, a ver, cuando nos dicen hacia dónde queremos, cuál es la próxima etapa de la calle del brunch, es que yo creo que la calle del brunch ya per se es una etapa. Yo creo que hacer este podcast era una meta que se está
realizando y se está desarrollando. Entonces, meternos a YouTube o a algún otro formato de esos o a una emisora, eso ya es otro tema. Por otro lado, YouTube es exigente en temas de tiempo, porque hacer una cápsula o una emisión de 10 minutos quita mucho tiempo, porque el video, porque la iluminación, porque el sonido, porque el encuadre, porque los colores, por las ayudas, por la producción, el montaje. Eso es muy dispendioso y yo francamente en este momento, sobre todo en este momento, no tendría tiempo. Yo he hecho varios enviones por meterme para hacer cosas en YouTube, pero es que el tiempo es complicadísimo. Y entonces, cuando uno tiene que trabajar escribiendo, dibujando y además estudiar y además estar pendiente del podcast, tendría uno que ser un mago para además sacar tiempo para las otras cosas, porque, es decir, Ana Cristina, que además es mamá, esposa y todas estas cosas, tiene que revolar en cuadro, como se dice coloquialmente, para poder cumplir sus compromisos. Entonces, imagínense meterse uno además por allá en YouTube. De pronto en un futuro, cuando uno tenga una carga mucho más suave, de pronto se podría pensar, pero yo de momento quisiera tener tiempo para hacerlo, pero no lo tengo. Claro, claro, pero yo también diría que el podcast por sí solo también tiene una magia, ¿no? Y como fanática de los podcasts, y creo que también muchos de los que nos escuchan podrán sentir que el podcast crea espacios de intimidad que quizá no logran otros medios y que también, pues, también tiene un esfuerzo muy grande ahí detrás. Anita, aquí te preguntan que cuándo vas a regresar a los episodios, que te extrañan mucho, dice Diana Carolina Cortés. Tan hermosa Diana Carolina. Sí, yo creo que o sea, no la semana que sigue, sino la encima vuelvo. Mil gracias. Por lo que ya nos contabas, estás llena de trabajo. Sí, en ese momento hay un problema, pero no es solamente pues la sobrecarga de trabajo, sino un proyecto específico que no me dio con el tiempo y todos sabemos que en este momento pues sobre todo no, agregado pues las personas que tenemos, digamos, otras obligaciones, como decía Hablado, que tenemos varios trabajos, es un poquito complicado, pero sí voy a volver. Ya casi nos estamos acercando al cierre de esta hora de conversación, pero yo les quería también plantear un tema y que me gustaría que me dieran también su visión. Saben que se habla mucho del tema de la crisis de los medios de comunicación, continúan los despidos a grandes periodistas y saben que yo les confieso que tengo como un sueño y es que esos periodistas o muchos de esos periodistas pudieran ver en el podcast una opción de periodismo independiente para hacer investigaciones, para contar historias de largo aliento. ¿Ustedes creen que esto es muy utópico, lo ven viable, sobre todo cuando estamos pensando también en que el periodismo nos tiene que dar para vivir? ¿Sienten que el podcast puede ser ese espacio también para albergar el periodismo independiente? El problema no es tanto que el podcast sea o no una herramienta o un medio para que lleguen periodistas independientes que salen de otros medios o que no les interesa estar en medios masivos, etc. El problema es la sostenibilidad y el ingreso, porque es que lo que pasa es que la gente en Internet, a la gente obviamente le gusta todo gratis, le gusta todo regalado y le gusta bueno. Entonces, les gusta que todo sea excelente, pero no quieren pagar. Yo alguna vez el año pasado o un poco antes, hice un sondeo así superficial en Internet, en Twitter, de si la gente estaría dispuesta, de cuántas personas estarían dispuestas a pagar $1 al mes por recibir un boletín, por decirlo así, de caricaturas cada 8 días. Y creo que de todos los que respondieron, como el 10% estuvieron de acuerdo. El resto dijeron que por qué gracia. Entonces, el podcast puede ser una herramienta maravillosa, que lo es, pero el tema es que
no hay una manera de lograr sustentar, lo de conseguir el sustento trabajando en esto. Nosotros no nos ganamos un peso por hacer este podcast, no nos ganamos un centavo, solamente nos ganamos unos likes que nos ponen y unas frases bonitas que nos ponen y nos alientan muchísimo, sin duda. Pero si nosotros fuéramos a vivir de esto, estaríamos más que ahorcados, porque es que paradójicamente, cuando hay, a pesar de que hay tanta demanda, como está pasando en este momento con los medios, el uso de los medios en Internet se disparó durante la pandemia, pero simultáneamente los medios están en una crisis financiera espantosa por cuenta de la falta de ingresos, por falta de publicidad, por falta de apoyo de las empresas, porque lo primero que hacen las empresas a la hora de cortar gastos es cortar costos, gastos en publicidad. Y los medios viven o vivimos de eso. Entonces, el podcast como herramienta, fantástico, pero como herramienta periodística, pero como herramienta para ganarse la vida, para salir adelante, es bastante complejo, a menos que sea un podcast que, como ocurre con el que está haciendo Juan Carlos Iragorri con Jorge Espinosa, Sí. y una periodista española cuyo nombre ahora se me escapa, ¿no? Que es un podcast Dori financiado. Toribio. Ella se llama Dori Toribio. Exacto, Dori Toribio. Entonces, ese podcast es financiado y es pagado por el Washington Post. Entonces, ahí pues eso es distinto, pero normalmente los podcasts independientes tienen que pasar el sombrero y buscar a ver que alguien los apoye por aquí, por allí. Es muy difícil. Y eso pasa no solamente con los podcasts, sino con todos los medios digitales, todos los portales, todas estas páginas en las que uno encuentra maravillosa información, pero que si no es por donaciones o por algún otro tipo de ingreso, no le da manera de supervivencia al mismo medio ni a los que viven, perdón, a los que trabajan para ese medio, ¿no? Esa es la gran dificultad. Claro. Y Mauricio y Ana, ¿coinciden con Vlado o sienten lo que sienten? Anita. Sí, claro, el factor de la sostenibilidad es crucial ahí, pero yo creo que si algún lugar es el lugar de la independencia es el podcast. Ese es el lugar de la independencia. Es el lugar también donde se puede encontrar una forma y un lenguaje, o sea, es decir, no solamente en contenidos, sino también en los lenguajes. Ahora cuando hablabas de las posibilidades, alguno de los que están hoy con nosotros nos preguntaba sobre las posibilidades del podcast. Las posibilidades son pues infinitas, es decir, todo lo que sea de audio, eso es una belleza. Recuerdo hoy uno de los capítulos de Daily que era con un niño preguntando y a través de las preguntas de un niño se explicaba situaciones complejas por ejemplo, a mí eso me parece pues una maravilla. O cuando se hacen en vivo, en lugares en vivo, como lo ha hecho a veces, digamos, Pod Save America, que lleva al grupo a un lugar, no sé, a un coliseo de una universidad, a una biblioteca, y hacen entregas en vivo. Eso es una maravilla. Y Lorena, permíteme hacer un pequeño inciso, que alguien nos preguntaba que sí. Los invitados que hemos tenido, nos preguntaban por los invitados, y nosotros hemos tenido unas invitadas maravillosas y es decir, y les agradecemos con todo el corazón porque ha sido delicioso poder conversar con ellas y tener sus opiniones y poder hablar con ellas, como el ejemplo de Juliana o Laura Artila, que han sido grandes invitadas con una cantidad de información importantísima y un estilo y unos análisis pues muy importantes. Entonces, eso ha enriquecido muchísimo el podcast. Vale. Y Mauricio, ¿algo para agregar? Pues quería decirle a Vlado que mientras estaba tan concentrado, por ahí escribieron en el podcast que tan divino. El gato. El gato, y yo no lo vi, y yo pensando que era el mío y mirando dónde estaba, pero no lo vi. Pasó el gato de Vlado y se llevó los comentarios del chat. Ivonne fue quien se dio cuenta. Emi. Creo que fue Ivonne también quien preguntó por los invitados.
Que si hay tiempo para mostrar a los gatitos. Vaya, tráigalos mientras tanto. Lorena, Entonces, pues voy a traer a mi bebé. Dale. yo creo que estamos en una transición Ujú. demoradita, una transición larga de medios de comunicación, de los medios de comunicación tradicionales a los medios más especializados, de los medios impresos a los medios electrónicos, la masificación del Internet. Ahora esta crisis de la cuarentena y del coronavirus van a profundizar esa transición. Entonces creo que se está creando un nuevo mercado en el que yo no estoy tan seguro que como hablado, que no haya una opción de tener un podcast que pueda funcionar y que no sea patrocinado por una casa periodística. Yo creo que estamos en una transición y hay muchas posibilidades. El tamaño del mercado es algo importante, pero más importante que eso son los gatos, porque ya nadie me está parando bolas, muéstranos a ver. Bueno, miren, Sofía, que estuvo en la mesa de fundación Hola, del Sofi. podcast, Sofía, mi hija, y aquí están los gatos. Este mono gordo se llama Hans, es el nuevo de la casa, y el chiquitín se llama Bruno. Y el nombre completo. Se llama Bruno Marx, y este se llama Hans Gordon, por razones obvias, ¿no? ¿Cómo es que se llama el de Anita? Mars. La También. mía sí, Mars. Ah, mira tú. Se me fue. Arriba Marx, lo amamos. Se acaban de robar el show, los gatos. Sí. Dicen aquí que Bueno, creo que los que estamos conectados a la calle del Bronx tenemos gatos. Lorena, es la mejor manera de terminar una reflexión sobre un podcast. Un podcast. No, para no dejar la idea cerrada, claro que sí, Mauricio, la monetización es uno de los grandes retos del podcast y también un momento para decirle que quizá esa también es una de nuestras misiones y razones de ser de Acorde Podcast, buscar esas maneras también de apoyar a la industria independiente del podcast. Y Vlado, ¿cómo se llama? Ay, no me puedo concentrar, está muy bello. El joven se llama Nepal, porque cuando lo adopté, todos son adoptados. Cuando adopté recién había pasado el terremoto de Nepal y me acordaba con su pelo gris y blanco como la cordillera del Himalaya, que buena parte de esa cordillera está en Nepal. Entonces, por eso cogí ese nombre para él. Este es un señor súper tranquilo, súper sereno y es espectacular. Este es el dueño de toda la manada. Es el jefe de todos. Están espectaculares, la manada está espectacular. Pero bueno, no, yo les quiero agradecer, linda forma también e inesperada de concluir esta conversación. No sé si tengan alguna reflexión final que hacer, algún tema que sientan que se les haya quedado ahí guardada y que quieran hacer, sobre todo pensando en quienes de pronto tienen una idea también de podcast, que están buscando también otras formas de contar, nuevos espacios hacia ellos. ¿Qué les dirían desde la experiencia que ustedes han tenido? Pues yo creo que todas las personas que en algún momento piensan que tienen algo que comunicar, sobre lo cual han trabajado o quieren trabajar, profundizar sobre eso, y que en el pasado pensaban que, no, pero yo qué voy a poder transmitir eso, en ningún medio de comunicación me aceptan, ya me han dado 5 proyectos y nada, ni siquiera me publican las cartas en la sección de correo de los periódicos. Las cosas se han transformado mucho. Yo creo que, mejor dicho, hoy el tener por dónde decir las cosas no es el problema, es las cosas que hay que decir. Ese es el rollo que hay que trabajar. Entonces creo que si tu llamado, Lorena, es si la gente tiene cosas que decir, cuál puede ser el medio, si puede ser este sin lugar a dudas, un podcast o puede ser otros mecanismos. Hágalo usted mismo en su casa, pero voy a ver qué hace y cómo lo hace. Ahí está la gracia. Y chévere que se animen. Sí. ¿Tú tienes alguna reflexión final, Ana? ¿Algo para compartir? Pues, a ver, lo primero es que tengan en cuenta que para un podcast, pues, primero tener mucha disciplina,
disciplina porque hay que cumplir con, es decir, cumplir con una promesa que uno le hace, pues no sé si es semanal o quincenal o mensual, pero la promesa que se le haga al oyente, pues cumplirle con esa promesa, porque uno también parte de la fidelidad de los oyentes, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta que uno está dependiendo de esa fidelidad al producto que genera en los oyentes. Y más que reflexión, pues a las personas que nos acompañan, pues agradecerles a todos, porque es que el trabajo que nosotros hacemos no es simplemente conversar, o sea, el trabajo de nosotros es precisamente, es un trabajo organizado, que nosotros lo sistematizamos, es decir, es un tomar notas, estar atento, el llegar a un día de hacer pues una reunión de redacción y que nosotros estamos pensando qué es lo que les gusta a ustedes, qué es lo que les interesaría a ustedes. Y conversar precisamente pues para acompañarlos, porque más que orientarlos, lo que decía Mauricio, no nos interesa tanto tener como esa posición o esa, digamos, esa petulancia intelectual de decir nosotros les vamos a enseñar algo. No, nosotros los queremos acompañar y queremos estar ahí con ustedes y les queremos agradecer que nos hayan acompañado todo este tiempo, que estén aquí hoy con nosotros, Acorde, que nos hace la producción, una producción excelente, les agradecemos muchísimo. Y yo pues a mis dos compañeros, a mis amigos divinos que son lo máximo, que hemos hecho este trabajo tan bonito y que hemos disfrutado tanto. Ay, bien bella. Y Vlado, ¿algo final que se quedó en el tintero? Tienen que superar el nivel de cariño y afecto de Ana Cristina Hablado. Imposible, eso yo ni lo intento, porque ¿para qué? Eso ya, Ana Cristina ya con eso hizo un statement muy difícil de igualar. Pero no, yo lo único es que decirles a los oyentes que yo sí creo mucho en que hay que ayudarle a la gente, aportarle puntos de vista y aportarle elementos de juicio para que no traguen entero, para que se formen ideas oyendo muchos argumentos y sacando sus propias conclusiones. Uno no siempre tiene que oír únicamente a los que piensan igual que uno para reforzar sus juicios o sus prejuicios, sino que tiene que oír distintas posiciones en la medida de lo posible bien sustentadas, porque no se trata simplemente de oír alaracas disonantes ahí para, para ver cómo es que piensan los del otro lado, porque si eso no tiene un argumento que lo respalde, no vale la pena. Y en ese sentido, yo creo que nosotros desde la calle del Bronx tratamos de hacer ese aporte con alguna sustentación y eso, pero por supuesto que es importante que oigan muchísimas cosas para que inclusive, llegado el momento y tengan discrepancias con lo que nosotros decimos, de alguna manera nos lo hagan saber, porque es válido. Y es válido y nosotros obviamente no somos la verdad revelada ni tenemos la última palabra en ningún tema. Solo tratamos de aportar y de buscar distintas aristas para aproximarnos a esos temas que abordamos, ¿no? Entonces simplemente es una invitación a que lean, a que contrasten versiones, a que comparen los distintos medios, cómo abordan los temas, cómo retratan a los personajes que protagonizan nuestra actualidad, cómo tratan muchas veces los medios según sus conveniencias o sus intereses de manipularnos o no, no caer en el facilismo mediático de las cadenas, de los prejuicios, y ni hablar de WhatsApp, porque eso ya es otra cosa aparte, pero que de por sí es bastante dramática, ¿no? Entonces, pero la idea, el llamado es a que la gente oiga mucho, lea mucho, se informe mucho antes de sacar conclusiones. Pues muy buen cierre, Vlado, Ana Cristina y Mauricio, muchísimas gracias por esta hora de conversación. Muy amena para mí, espero que también haya sido enriquecedora para ustedes y a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Esta conversación también va a quedar alojada en la cuenta de YouTube de Acorde, por si la quieren revisar, la quieren compartir también
con sus amigos y conocidos. Y este espacio, el detrás del podcast, lo vamos a seguir manteniendo ahora cada 15 días y pueden seguir teniendo información sobre cuáles son los podcasts que producimos en Acorde, con alianzas como con Vlado, con Ana Cristina y con Mauricio, porque hay muchas alternativas también para escuchar. Y si ustedes también tienen ideas, tienen alguna idea de producción de podcast, quieren tener más información, también nos pueden escribir a podcast@acorde.com. Y muchísimas gracias por este espacio. Que tengan buena tarde Gracias. todos.